Compañeros y compañeras, vamos a comenzar. Tal como dijo Fernando, la idea de esta primera sesión era hacerla presencialmente en Valparaíso, iniciando el proceso Fernando habla de una escuela, de un proceso formativo en la izquierda cristiana para militantes, premilitantes, amigos de la izquierda cristiana y compañeros y compañeras de comunidades populares, intelectuales, universitarias que quieran incorporarse a un proceso de formación desde una perspectiva de construcción de una izquierda cristiana en estos tiempos. Por lo tanto, la presentación de hoy día es una presentación que yo he preparado apropiadamente para esta versión online, por lo tanto es una presentación breve y también el trabajo de grupo, entre comillas, será una experiencia pequeña, digamos, breve, pero yo creo que es importante esta sesión, sobre todo por los aportes que ustedes puedan entregar a la manera de una presentación demostrativa, digamos, de cómo deberíamos ir construyendo un programa formativo desde la izquierda cristiana. La presentación que yo voy a hacer es una presentación, si ustedes quieren, histórica, pero no descriptiva. Voy a intentar ir identificando algunas coyunturas, algunos procesos, algunas temáticas, algunos dilemas, algunas controversias que han ido constituyendo hitos ideológicos, políticos, existenciales, digamos, para la izquierda cristiana, para terminar con algunas preguntas comillas, sencillas, pero que son muy relevantes, digamos, en términos de construir hoy día una identidad, una reidentidad de la izquierda cristiana en los tiempos que vivimos en Chile y el mundo. Yo voy a compartir pantalla para acompañar la presentación. Ustedes me dicen si la ven. ¿Ahora la ven? Estamos por verla, ahí apareció. Apareció. Sí, Ahora quiero transformar esto a pantalla completa y esa parte no me acuerdo cómo se hace. Pero se ve bien ahí, Jorge. ¿Se ve bien? ¿Estás seguro? Sí, se ve bien. No, aquí no se ve el final. Yo creo que es mejor buscar la alternativa de poner la pantalla completa, pero no me acuerdo cómo Abajo se a tu hace. derecha, Jorge. Abajo a mi Ahí, derecha, el cursor, ahí hay un botoncito que te da sí, esa pero opción. ese botoncito no me sale. Ahí me salió. Ya, estamos listos. Ese. Ahí vamos. ¿Se ve bien? sí, perfecto. Sí, pantalla Bueno, completa. Sí, se ve bien. este es el título que con Fernando le pusimos a esta primera sesión, digamos. En principio era resaltar la temática de la vigencia de la izquierda cristiana y le agregamos también el concepto de trayectoria para entender que el debate, la reflexión sobre la vigencia de la izquierda cristiana necesariamente está en relación con lo que ha sido nuestra propia historia, nuestras propias luchas, nuestras propias experiencias, nuestros propios debates desde el año 71 hasta ahora. O sea, somos una organización, somos un partido que tiene historia, una historia que ha sido recorrida en un lapso de tiempo relativamente breve, en un periodo en Chile, en América Latina, en el mundo tremendamente convulsivo, digamos. Como lo veremos, han pasado muchas cosas, algunas de carácter estructural, otras muy decisivas en términos no solamente de los sistemas políticos, sino también de la propia seguridad del planeta, ¿no? Bueno, la invitación a esta sesión y al proceso formativo que iniciamos, digamos, en este día, tiene estos cuatro grandes objetivos, digamos, ¿no? A lo que yo quisiera invitarles en esta mañana a ustedes, compañeros y compañeras, ¿no? Primero, identificar y reconocernos en las matrices ideológicas y políticas que constituyen en la actualidad nuestra visión de mundo, ¿no?
Lo segundo es que este ejercicio de identificar y reconocernos lo hacemos reflexivamente, atendiendo, y reitero lo que dije hace un rato, a las definiciones, a lo que han sido los dilemas, las controversias, los testimonios y las afirmaciones que hemos vivenciado históricamente como izquierda cristiana, ¿no? Otra cosa importante que me parece es que no vamos a hablar acá de lo que la izquierda cristiana era, ¿no? Muchas veces la conversación habitual con compañeros, con amigos, con familiares, con colegas, nos dicen la izquierda cristiana era, ¿no? Ni siquiera vamos a hablar de lo que la izquierda cristiana es, sino que yo los quiero invitar a que nos planteemos en un tono como el que ahí aparece en la diapositiva, ¿no? La izquierda cristiana está siendo construida, y este ha sido además un sello histórico de la izquierda cristiana. La izquierda cristiana ha ido en diferentes coyunturas construyendo su sentido, construyendo su manera de estar en el mundo, en la política, y esto ha sido un proceso continuo que ha estado sujeto a debates, a crisis, a testimonios, en fin, y eso es lo que yo quiero que pudiéramos rescatar en este proceso formativo cuando ya se integren más compañeros, ojalá de todo el país o en las ciudades donde está la izquierda cristiana. ¿Cómo estamos construyendo, cómo está haciendo hoy día, cómo estamos haciendo hoy día a la izquierda cristiana, ¿no? Y por último, la pregunta que yo creo, la pregunta que yo quisiera que nos empezáramos a hacer hoy día, en la mañana, es cómo hoy día la izquierda cristiana se presenta en la sociedad, ¿no? La pregunta clave, digamos, para discutir en esta, no solamente en esta sesión, sino en este periodo, para mí, desde una militancia, digamos, sin otra pretensión, debería ser esta, ¿no? ¿Cómo nos presentamos en la sociedad hoy? ¿Cómo la izquierda cristiana se presenta en la sociedad hoy, ¿no? Ahora, yo creo que es positivo, es adecuado tener a la vista lo que yo llamo algunas claves sobre nuestro proceso de construcción histórica como partido, ¿no? Hay algunas características que yo llamo matrices, otro la podríamos llamar sellos, talante, algunos elementos que son como constitutivos, más allá de las definiciones políticas, más allá de los debates que hemos tenido, de los dilemas, de las controversias, de las crisis, hay ciertas cuestiones que son propias de la izquierda cristiana en su historia, que yo llamo claves de nuestro proceso de identificación, de identidad, de pertenencia al partido y a la cultura, digamos, de la izquierda cristiana, ¿no? Yo identifico tres, a lo menos. Ustedes podrán, a lo mejor, complementar esta visión, ¿no? En primer lugar, rescatar, reconocer el origen de la izquierda cristiana que fue nutrido por diversos procesos ideológicos y políticos, ¿no? La izquierda cristiana no nace como una especie de seta, digamos, de hongo en el bosque, sino que su proceso de constitución y de su primer desarrollo está, solamente podemos comprenderlo en un contexto de los años 60, 70, que fue tremendamente complejo, multidimensional, digamos, ¿no? Y en este sentido yo rescato mucho que el partido, cuando se origina, ¿no? Cuando se produce esta transición de la democracia cristiana a lo que fue la izquierda cristiana y su proceso constituyente, ha sido un sello de él, su capacidad de leer los tiempos, ¿no? De dar sentido de vida a sus miembros, lo que yo llamo un principio existencial. O sea, el partido no solamente ha sido un instrumento, no solamente hay una dimensión instrumental política del partido, sino que el partido, cuando se genera, fue un partido que vino a darle un sentido, yo llamo un sentido de vida, a quienes militamos en él y a quienes concurrimos a su formación y a su primer
proceso formativo. En este sentido, yo hablo de que el partido fue como una organización comprensiva, digamos, atenta a los signos de los tiempos y que reconoce una serie de influencias, como lo veremos en el transcurso de la exposición, que van marcándolo como un partido tremendamente tributario, digamos, de una época fantástica, digamos, la coyuntura de los 60 y de los 70 en el mundo, ¿no? La nueva ciencia, las nuevas tecnologías, los movimientos feministas, los procesos revolucionarios, la revolución cubana, lo que significa los nuevos movimientos sociales, digamos, la revolución del 68, la reforma universitaria, en fin, podemos hacer un repertorio, digamos, de sucesos y de procesos en esta época que nos permiten explicarnos también cómo la izquierda cristiana es de una u otra forma también una expresión de esos tiempos que algunos han llamado de semilla de esperanza, en los 60 y los 70. Por lo mismo, el partido de siempre no fue un partido dogmático, o sea, no nos definimos nunca como un partido doctrinario, ¿no? A diferencia del PC, por ejemplo, y de otros partidos de izquierda en el mundo, nunca tuvimos una revista doctrinaria, digamos. El PC sí la tuvo por mucho tiempo. Nunca nos sentimos siendo un partido doctrinario, sino más bien un partido que intentaba construir su saber político desde los signos de los tiempos, reconociendo la multidimensionalidad de la realidad y de la política, ¿no? Lo segundo que quiero señalar como una clave de nuestro proceso constitutivo es que el partido se genera, se constituye originalmente y se va desarrollando en un contexto de grandes diálogos políticos que trascienden lo local, lo nacional, y que se transforman en procesos que son globales, que son mundiales, y que son procesos que yo llamo de diálogos políticos, filosóficos, existenciales, paradigmáticos y en situaciones límites, digamos, y eso le da al partido un rasgo bien interesante, digamos, porque el partido se genera y se desarrolla en su primer momento constitutivo en un proceso de grandes discusiones globales y no solamente discusiones, sino de grandes procesos disruptivos, digamos, a nivel global, ¿no? La discusión sobre la revolución, ¿no? El impacto de la revolución cubana, lo que implica en ese proceso la superación del socialcristianismo expresado en el reformismo demócrata cristiano, el diálogo con el marxismo, la cuestión del Estado y los frentes de izquierda, que fue un tema que debió enfrentar la izquierda cristiana a pocos tiempos de su generación con la Unidad Popular, lo que implica posteriormente la época neoliberal, la dictadura neoliberal, la caída del muro y el fin de la Guerra Fría, otro gran tema, digamos, que vivimos, digamos, en el proceso de desarrollo de la izquierda cristiana, la cuestión de la democracia, cómo definimos esa democracia, el tema de las transiciones, en concreto la transición nuestra, la chilena, la de la dictadura a la democracia institucional, la crisis que vivimos hasta ahora de legitimidad de la política, la ecocrisis, que es un tema global, las demandas planetarias, nuevos movimientos sociales, nuevos instrumentos analíticos, digamos, que un poco trascienden al que fue el instrumento, así lo decíamos, más preferente para ver el mundo, para ver los procesos políticos globales, como era el marxismo, y todo esto en un poco tiempo, digamos. O sea, son 40, son 50 años donde un partido que surge de una coyuntura tremendamente generosa, con grandes aspiraciones, con grandes semillas de esperanza, como son las décadas de los 60 y los 70, y que vive en un periodo corto desde el punto de vista histórico de 50 años, toda esta gama de procesos tan decisivo no solamente para la política chilena, sino para el mundo, para la vida del planeta, ¿no? Y el tercer tema que yo recojo, la tercera clave que a mí me parece que es como distinguible, digamos, en la izquierda cristiana, en su identidad histórica, digamos, más allá de las coyunturas, es que la izquierda cristiana
desde su origen y hasta ahora, siempre ha intentado entender la política desde los desposeídos, ¿no? Desde ese espacio, comillas, como dijo alguna vez Bosco Parra en el tiempo pasado, olvidados de la izquierda por un gran tiempo, ¿no? El sello político de la izquierda cristiana ha sido actuar y pensar y movilizarse desde las periferias, ¿no? Es decir, de aquellos que en su tiempo la izquierda llamó el lumpen, los pobladores pobres, los pobres de los rurales, los campesinos, los enfermos, los que estaban en una condición de pobreza extrema, aquellos que vivían al margen de las categorizaciones que fundamentalmente el marxismo instrumental lo entregaban en la forma en que este marxismo definía el conflicto global entre capital y trabajo, trabajadores y empresarios, digamos. Pero ese mundo de los desposeídos, de los que están en las periferias, ha sido un sello de la izquierda cristiana hasta hoy, ¿no? Entender la política desde los pobres, de los sufrientes, de los desposeídos, de los que están en la periferia, ¿no? Bien. Si reconocemos esas tres claves que yo propongo y que, insisto, podemos ir identificando conjuntamente luego lo que yo llamo esa constelación, ese sello, digamos, propio del partido, refirámonos a tres grandes momentos, digamos, el momento de los orígenes, donde se constituye, a mi modo de ver, la impronta, el talante, el capital simbólico matriz de la izquierda cristiana, el tema del quiebre, que ya lo veremos en la próxima lámina, el quiebre por el golpe militar, lo que implica la reconstrucción del partido, la resistencia, y el último tema, lo que yo llamo la izquierda cristiana y el nuevo mundo, digamos, que no solamente implica reconocer lo que sucede en Chile de los años 90 ahora, desde el punto de vista de su institucionalidad, sino de la crisis global, digamos, que estamos viviendo y que vamos a intentar describirla un poquito más adelante, ¿no? En torno al tema de los orígenes y de la impronta que genera la forma como nace la izquierda cristiana, cómo se constituye originalmente la izquierda cristiana, me parece que a lo menos hay tres temas que a mí me parecen que son interesantes de identificar, ¿no? Ya lo habíamos dicho de alguna forma hace un rato, la izquierda cristiana es parte de un proceso de emergencias críticas que se empiezan a suceder de los años 60 y 70 en adelante, no solo en América Latina, en Chile, sino en el mundo entero, digamos. El impacto de la Revolución Cubana, los procesos de descolonización en África y en Asia fundamentalmente, el debate de la diversidad de vida para la transformación, el impacto que la Revolución Cubana, entre otras cosas, genera en los partidos de izquierda, y en concreto también en la propia izquierda cristiana, tiene que ver con las formas de lucha, la discusión entre reforma y revolución, lo que implica desde el punto de vista intelectual, ideológico, la superación del socialismo, del social cristianismo, digamos, o el proyecto de la nueva cristiandad, la incorporación de las fuentes comunitarias, el pensamiento, las movilizaciones, lo que implica el sujeto poblacional, popular, luego de las reformas del gobierno de Eduardo Frei, fundamentalmente, el concepto de unidad social y política del pueblo, que implicó, digamos, un concepto que hasta el día de hoy sigue siendo una consigna tremendamente atractiva, digamos, desde el punto de vista no solamente estratégico, sino desde el punto de vista de la identidad de un partido de izquierda como el nuestro, el impacto de la teología de la liberación o el pensamiento cristiano de izquierda, la Iglesia popular, el potencial intelectual, no solamente en Chile, sino a nivel de América Latina, de lo que llamamos el cristianismo de avanzada, ¿no? Y el desafío que implicó en el momento originario de la izquierda cristiana la unidad popular, ¿no? Que nos trajo un conjunto de temas no menores, digamos, para un partido tan nuevo, ¿no? y relativamente pequeño, como son los temas ideológicos, políticos, estratégicos, ¿no?
que los señalo un poco más adelante. El segundo tema, que es un tema que es muy atractivo, digamos, lo vimos en la última sesión del Congreso en Valparaíso, un tema muy atractivo en la izquierda cristiana hasta ahora, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el proceso originario de la izquierda cristiana, en el contexto de estas grandes emergencias, debates que yo indico referidas a la década de los 60 y los 70 del siglo pasado, que es el tema del diálogo cristiano-marxista, ¿no? La izquierda cristiana surge en un contexto donde filosóficamente, ideológicamente y políticamente se está produciendo este fenómeno de gran trascendencia en la vida de las iglesias cristianas, en la vida de los intelectuales cristianos, en la vida de la filosofía, en política en el mundo, que es el tema del diálogo cristiano-marxista, ¿no? Y aquí surgen temas que hasta el día de hoy se discuten, digamos, ¿no? Y los discutimos en la izquierda cristiana, ¿no? En la sesión del Congreso pasado en Valparaíso, fue un tema recurrente, digamos, y todos llegamos a la conclusión de que este es un tema que había que contextualizarlo, renovarlo y remirarlo, digamos, en la perspectiva de los tiempos actuales, ¿no? El tema de la cuestión instrumental del marxismo, ¿no? En las definiciones, en los testimonios, en la afirmación, lo que decíamos en la revista Testimonio en Mary, era que siempre el tema marxista, el marxismo de esa época, que era el marxismo estructuralista, de Althusser, de la Martha Hanecker, era una cuestión instrumental, ¿no? Es decir, un método de análisis de la sociedad, ¿no? Y había una reivindicación para los más antiguos, digamos, se acuerdan de lo que llamábamos más bien el humanismo marxista, ¿no? El de los escritos filosóficos políticos de Marx, que Althusser llamó el Marx joven, digamos, y que luego lo anduvo desacreditando porque entendió que el verdadero Marx científico era el Marx del capital, digamos, ¿no? Nosotros adheríamos mucho a esa noción del marxismo humanista, de Martin Buber y otros, digamos, ¿no? Y más bien asociábamos nuestra adscripción al marxismo como un instrumento de análisis social y político en la coyuntura de la época, ¿no? Y ahí están temas que cruzaban el debate marxista propiamente tal y que por lo mismo también en el contexto de la Unidad Popular significó un tema debatible, digamos, en la izquierda cristiana, el tema de reforma y revolución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Reformismo y revolución, ¿no? Avanzar sin transar y los caminos graduales, digamos, que eran la discusión que tuvimos en el tiempo de la unidad popular, ¿no? Este debate en la izquierda cristiana está tremendamente bien documentado, digamos, si conseguimos leer la colección de testimonios en Mary, vamos a darnos cuenta de cómo este tema del debate cristiano-marxismo y reforma-revolución está presente, digamos, en este tema, en esta época, digamos. El otro tema importante en este mismo capítulo es el concepto de dictadura y proletariado, ¿no? La izquierda cristiana adopta esta definición. Hay una crítica de la dictadura del proletariado entendido desde una concepción leninista, y hay documentación, están las revistas del partido que explican esto, y se adopta esta idea de la democracia de trabajadores. Posteriormente hablamos de una república democrática de trabajadores en un proceso de democratización continua, digamos, si mal no recuerdo la definición, ¿no? Otro tema que también estuvo presente en esa época y vale la pena volver a remirarlo, digamos, en el contexto actual, ¿no? El otro tema no menor, digamos, en esta época originaria, digamos, fue la concepción de partidos, ¿no? Los partidos de izquierda eran partidos leninistas, primaba en la izquierda de la época la concepción leninista del partido, ¿no? Y ese es un tema que también se discutió en la izquierda cristiana, ¿no? Seríamos un partido de masa, un partido de cuadro, un partido como intentamos hacerlo, un partido de talante comunitario, comunitarista, no es menor, digamos, no es una anécdota, digamos, que la forma básica de organización de la izquierda cristiana haya sido
el de las comunidades para el socialismo, ¿no? Hay entonces también tensiones teóricas y prácticas en la manera de entender el concepto de partido, digamos, y cómo avanzar hacia un modelo comunitario de partido, ¿no? Esta es una discusión que tuvimos desde el 71 en adelante durante el tiempo de la Unidad Popular y que fue luego perdiendo un poco diríamos, de presencia, digamos, en la medida que las coyunturas posteriores nos llevaron a discutir y a vivir otras coyunturas, otras situaciones y otros debates, ¿no? Y el otro tema que me parece también bien interesante rescatar, digamos, en el periodo de los orígenes, es el concepto de minoría activa, ¿no? Que fue trabajado por los fundadores, fundamentalmente por Bosco Parra y otros, el concepto de destacamento especializado, ¿no? En el contexto del diálogo cristiano-marxismo, marxista, la definición del partido de la izquierda cristiana en el contexto de la Unidad Popular fue ¿no? El definirse como un destacamento especializado en el proceso revolucionario, ¿no? Entonces, lo cristiano popular entendido como poder y como cultura, ¿no? Y este es un tema bien sustantivo, digamos, en la época originaria, digamos, de cómo desde una posición de minoría activa, de concurrencia de actores, sujetos, comunidades, desde la cultura cristiano-popular que habita los barrios, las parroquias, las comunidades, las poblaciones, es posible construir una cultura cristiana de avanzada y transformar eso en un poder político y un poder cultural tributario, digamos, contribuyente al proceso revolucionario que intentábamos desarrollar en la Unidad Popular. Bueno, esos son algunos de los temas que me parecen relevantes recuperar del tiempo originario, digamos, ¿no? Y que yo pienso siguen siendo temas que están hoy día permítame la expresión, en el alma, digamos, en el sello originario y yo diría transhistórico, digamos, de la izquierda cristiana. El segundo momento yo le llamo el quiebre, digamos, ¿no? Porque es el quiebre de la democracia, es el quiebre del sistema político, es la dictadura y es también el proceso de reconstrucción del partido. Y aquí hay varios temas que me parecen importantes rescatar, ¿no? La reconstrucción, ¿no? La reconstrucción del partido fue una reconstrucción que se hace en un contexto de resistencia. Y yo no quiero referirme mucho a esto, yo creo que es un tema de investigación, ¿no? Desde el testimonio de mucha gente, porque como estábamos en una condición de emergencia, digamos, y perdimos muchas relaciones colectivas, comunitarias, y nos transformamos en un partido que era rigurosamente o intentaba ser rigurosamente compartimentado, perdimos muchos testimonios y hasta el día de hoy no tenemos ese repertorio inmenso de experiencia que implicó para los y las militantes de la izquierda cristiana vivir en la resistencia, vivir la resistencia. Es un tema que está por construirse, digamos, cómo rescatar de ahí experiencia, cultura, formas que usamos, digamos, para vivir, digamos, el tiempo de la dictadura. Y cuando digo vivir, digo no solamente resistir, participar políticamente, defendiendo derechos humanos, sino también cómo construimos nuestra propia nuestro propio carácter, digamos, humano. Para muchos fue lo religioso, la oración, lo comunitario, la defensa de los derechos humanos, el arte, la cultura, el canto, en fin, tuvimos muchas expresiones que están en el territorio, que están identificadas, digamos, muy someramente y que tenemos que reconstruir, digamos. En Valparaíso tuvimos un grupo, no está aquí el Pato Sánchez, digamos, tuvimos un grupo musical, digamos, que fue una forma también de resistencia. Ahora, hacer ese repertorio es una tarea que está por hacerse, ¿no? Por hacerse. El otro tema que me parece importante es lo que Bosco Parra en algún momento señaló, digamos, y que me parece tremendamente interesante de identificar y valorar, y
reflexionar, evaluar cómo esto está hoy día presente o no, digamos, qué tan devaluado o qué tan potencialmente políticamente sigue siendo una realidad, ¿no? Lo que Bosco llamó no sé si lo llamó así o yo le puse así, digamos, la Trinidad, ¿no? Bosco hablaba de tres grandes espacios territoriales políticos que en el tiempo de la dictadura la izquierda cristiana debía promover activamente, ¿no? La parroquia, porque en el tiempo de la dictadura las parroquias, digamos, eran centros de espacio de formación política, de lucha, de resistencia, de educación popular, de asistencia y de solidaridad. Los movimientos poblacionales, digamos, que se fueron constituyendo paulatinamente en torno a las ollas comunes, a los comedores populares, a los comprando juntos, a los grupos de derechos humanos, todo esto bastante diálogo con la Vicaría de la Solidaridad, con las parroquias, en fin, y las organizaciones de derechos humanos. En parroquia, en movimientos poblacionales y en temas de derechos humanos, la izquierda cristiana tuvo una presencia bien decisiva, ¿no? De este concepto de la Trinidad, digamos, surge este planteamiento de Bosco que fue muy interesante, se discutió muchísimo, digamos, ¿no? En ese tiempo y fue muy inspirador para muchos de nosotros, digamos, ¿no? Que el definir la izquierda cristiana como una fuerza móvil estratégica, ¿no? Es una relectura del principio de una minoría activa que reconoce su fortaleza, pero también reconoce su, comillas, límites, digamos, y se define estratégicamente como una fuerza móvil con potencial intelectual, con capacidad y con recursos metodológicos para influir en parroquias, en pobladores, en organizaciones de derechos humanos, en los medios de la época, ¿no? La prensa popular, tuvimos una revista, la revista Crítica, digamos, que fue también muy importante desde el punto de vista del desarrollo intelectual, ¿no? La izquierda cristiana en el tiempo de la dictadura fue muy activa en los debates políticos sobre la evaluación de la unidad popular, sobre la renovación del socialismo, sobre el tema de la democracia. En los términos que se vivió la dictadura desde el partido, sin duda que estos debates políticos no siempre fueron debates donde el protagonismo fuera transversal, digamos. Muchas veces estos debates se hicieron fuera de Chile, a veces en grupos más bien reducidos, pero eso también hay que rescatarlo, digamos, lo que fue, por ejemplo, la presencia de la izquierda cristiana con muchos de nuestros intelectuales y políticos en los debates por la renovación del socialismo y la convergencia socialista, ¿no? Es decir, esto que derivó luego en el socialismo renovado, digamos, en los debates, en los textos, en las actas de esas reuniones, que fueron varias, digamos, el planteamiento izquierda cristiana, el planteamiento Bosco Parra, el planteamiento Lucho Mayra, es interesante ser rescatado porque no es, en definitiva, el pensamiento que terminó siendo hegemónico en la renovación, comillas, del Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? El otro tema no menor fue las formas de lucha, ¿no? Y esto fue un tema de debate, digamos, en la izquierda cristiana, ¿no? También era un tema que estaba controversialmente muy presente en el conjunto de las fuerzas antidictadura, ¿no? Se valoró desde la izquierda cristiana en base al concepto de fuerza móvil estratégica, las formas de lucha no violenta, pero también hubo otro tema no menor, digamos, que el tema de la discusión sobre las salidas políticas de la dictadura, ¿no? La izquierda cristiana, el año 86, si no me equivoco, firma el Acuerdo Nacional. ¿Se acuerdan? Que incluye incluso al partido, lo que era la Renovación Nacional, en ese tiempo, Mayra lo firma por la izquierda cristiana, y se constituye ahí un germen, digamos, de lo que podría ser posteriormente una manera de entender la transición de manera transaccional, digamos, una transición transaccional. Y esa decisión no fue una decisión no controversial, digamos, ¿no? Entonces, es también un tema que es interesante recuperar y mirar, digamos, ¿no? Lo mismo en la relación del ICE y el PC, ¿no? La ICE
a mi modo de ver, se restó mucho su autonomía como actor en el proceso de transición, en los debates sobre formas de lucha, en los debates sobre salidas políticas a la dictadura, en función de yo diría, de este principio político que logró establecer, digamos, Lucho Mayra fundamentalmente, que lo expresaba él en que al PC no hay que dejarlo solo, ¿no? Y ese concepto de al PC no hay que dejarlo solo, de alguna forma, a ver, fue, a mi modo de ver, una especie como a ver, de una especie de como no sé cómo se llama eso, a ver, nos cerró un poco los ojos, nos invadió un poco la capacidad de autonomía que podríamos tener, y por eso al final terminamos en el proyecto del Partido País, y luego una larga historia, digamos, en el tema de la transición, donde coqueteamos, digamos, con lo que fue la concertación y luego terminamos saliéndonos de ella y nos transformamos en un partido más bien, comillas, extra sistémico, digamos, de la transición junto con el PC. El otro tema no menor que hay que conversar, digamos, porque no lo hemos conversado en mucho tiempo, digamos. Hubo en algún momento reuniones muy interesantes, muy afectivas, digamos, pero se vieron interrumpidas, digamos, el tema de lo que llamo de las diásporas, ¿no? Cuando la izquierda cristiana sufre, digamos, la migración de muchos militantes al Partido Socialista o al PPD, digamos, esa historia del por qué se va, de por qué se van, tiene una historia política, ¿no? Pero tiene también una historia humana y tiene una historia que está relacionada a cómo el partido gestionó ese proceso tensional, digamos, que llevó a algunos compañeros a salir, digamos, o al PC o al PPD. La pregunta es, bueno, ¿esos compañeros salen por convicciones ideológicas, salen por una especie de requerimiento, comillas, patriótico, de colaborar con el gobierno, el primer gobierno democrático luego de los años 90, o salen por una dinámica fundamentalmente de oportunidad del poder, digamos, ¿no? Ese es un tema que me parece que también es interesante discutir, ¿no? El otro tema, y aquí ya voy a ir apurándome, digamos, para poder dar curso al debate, es cómo la izquierda cristiana asume a partir de los años 90, yo diría de los 95, 96, esto coincide con todo el debate, ¿se acuerdan de los ¿cómo llamábamos? Bueno, de los críticos y no críticos, con ya me olvidé, digamos, cómo se llamaba esta discusión, digamos, los que estaban de acuerdo, los Los beligerantes. autoflagelantes y los autocomplacientes. Exactamente, esos mismos, ¿no? Cómo ese discurso de la repolitización de la sociedad en la que participó la izquierda cristiana de una manera bien interesante hasta que vivimos esta coyuntura de la izquierda ciudadana que terminó siendo, bueno, cada uno tendrá su análisis de lo mismo, ¿no? Ese proceso de constitución institucional de la izquierda cristiana como izquierda ciudadana tuvo una historia preliminar, digamos, que fue muy activa, muy interesante, en torno al debate sobre los nuevos movimientos sociales, la repolitización y llegamos a hablar de alguna manera de la izquierda ciudadana en el contexto de una repolitización de la sociedad. Ahora, eso se institucionalizó y se transformó en un proceso que no es del caso discutir ahora, pero que de alguna forma nos puso en un paréntesis en torno a este interesante debate que traíamos en el contexto de esta discusión entre beligerantes y no beligerantes, digamos, a partir de los años 95, 96 en adelante, ¿no? El tema de los nuevos sujetos sociales, que tiene que ver con lo que acabo de señalar, cómo el partido comienza a dialogar con el ecologismo, con el feminismo, con los nuevos movimientos de pobladores, y un tema no menor, digamos, en este periodo de los años 90, que es estratégicamente para la izquierda cristiana un tema no menor, digamos, que es el declive del cristianismo popular como fuerza política y las condiciones
contextuales, políticas de esto. No es el caso entrar a debatirla ahora, pero es un tema no menor, digamos, para un partido que se desarrolló, digamos, fuertemente sobre el contexto sociológico de lo que Bosco llamaba la Gran Trinidad, ¿no? Bueno, y termino acá, digamos, para que demos paso a la conversación. Hoy día, ¿qué significa ser izquierda cristiana? ¿Qué significa izquierda cristiana hoy? ¿No? ¿Cómo nos presentamos a la sociedad hoy día? ¿No? En un contexto, y aquí yo defino temas, digamos, que pueden ser los temas posteriores para una escuela de formación desde la izquierda cristiana, ¿no? ¿Cómo enfrentamos la crisis política, que es una crisis no solamente de representación, sino que es una crisis de reconocimiento, de apoliticidad, de no creer, digamos, en la posibilidad que los humanos y las humanas tenemos de construir espacios de convivencia, que es la política, ¿no? El capitalismo resistente, hay mucha literatura hoy día desde la izquierda, digamos, que habla de que el capitalismo está en una crisis terminal, la decadencia del capitalismo, pero pareciera que los hechos hablan de que el capitalismo es tremendamente resistente, se reformula, se reactualiza, digamos, y sigue siendo un sistema económico y político desposeedor, caníbal, digamos, como algunos autores le han llamado, ¿no? Está el tema de la crisis planetaria. Hoy día un partido, por muy local que sea, digamos, por muchas pretensiones que tenga de conseguir concejales a nivel comunitario, comunal, o tener representación política en el Parlamento a nivel nacional, no puede dejar de entender su vida política, sino en un contexto global. El tema de la crisis planetaria, las ecotransiciones son decisivas, digamos, hoy día para cualquier partido que pretenda tener una visión de mundo, ¿no? El otro tema, no menor, digamos, porque tiene que ver, según lo que yo pienso, con la identidad originaria y permanente de la izquierda cristiana, es cómo enfrentamos el fenómeno del descarte, ¿no? El capitalismo caníbal, que se come la naturaleza, se come a la gente, digamos, y se come, digamos, la existencia misma, es un proceso de descarte, como le llama el Papa Francisco, digamos, ¿no? Van quedando descartados en el capitalismo cognitivo, en el desarrollo de la tecnología, en la sociedad de la información, de la economía de la información, van quedando mucha gente fuera, digamos, y son los descartados, digamos. Y como partido, digamos, logramos hoy día enfrentar esta realidad, lo que el mismo Papa llama las periferias, digamos, ¿no? Volvemos a la idea de que la izquierda cristiana se nutrió y se fortaleció como una expresión política desde las periferias, y hoy día volvemos a tener este tema como un tema lacerante, digamos, del punto de vista ético y del punto de vista político, ¿no? Los desafíos del territorio, digamos, bueno, la introducción a esta sesión fue tremendamente cruda, digamos, con lo que nos contó el compañero, ¿no? Los desafíos del territorio, ¿no? Cómo hoy día recogemos el testimonio, la vida, lo alternativo del poder local, ciudadano, popular, ¿no? Y cómo nos replanteamos hoy día la cuestión de las metodologías del trabajo comunitario, ¿no? El compañero Sumaeta nos situaba en una condición tremendamente exigente. ¿Cómo vivimos, digamos, hoy día como izquierda cristiana esos requerimientos? Y el compañero Orlando viene llegando de las 6 de la mañana trabajando precisamente en el territorio, digamos. Hoy día el trabajo comunitario es tremendamente exigente, requiere remirarlo, repensarlo, y ver nuestra presencia ahí de una manera intensa, digamos, ¿no?
La vivencia de una política liberadora, y esto a mí me parece tremendamente atractivo desde el punto de vista de cómo hoy día la izquierda cristiana se va definiendo, ¿no? Redefinirse sin complejo como un partido, comillas, liberador, como un partido que cree en una política liberadora y por lo mismo identifica viejas y nuevas opresiones, ¿no? Las viejas opresiones, para los que nos formamos en los años 70, digamos, eran las que estaban decididas por la infamia, digamos, por el conflicto entre capital y trabajo, ¿no? Pero hoy día hay otras nuevas opresiones, ¿no? Como dice Foucault, los poderes son capilares, digamos, tenemos opresiones que son frutos del racismo, del patriarcalismo, de las maneras de entender la relación entre hombres y mujeres, los temas de género, los temas vinculados a la naturaleza, pero también los temas vinculados a los que hoy día sufren soledad, sufren depresión, los que están hoy día postrados, los viejos que tienen malas pensiones, en fin, las opresiones hoy día adquieren nuevas dimensiones. Entonces, ¿cómo hoy día un partido, digamos, aunque nos tildaran, digamos, de un partido utópico, digamos, como un partido hoy día se hace cargo también de esas nuevas opresiones, ¿no? Por lo tanto, es también importante volver a mirar las viejas opresiones, ¿no? El mundo del trabajo y los trabajadores, el mundo del campo, ¿no? El mundo rural, hoy día que no es el mismo de los años 70, el tema de los pueblos indígenas, ¿no? El tema de la cuestión identitaria, ¿no? Como partido nos situamos en esta discusión que hoy día es un tema bien central en la política de la izquierda a nivel global, digamos, ¿no? Cómo enfrentamos la cuestión identitaria y la enfrentamos desde un punto de vista global, interseccional, como dicen desde el feminismo, pero con una especial atención también al mundo material, digamos. Y ahí están las dos grandes exigencias, digamos, y los dos grandes debates hoy día que enfrentan a mucha literatura, digamos, desde la izquierda, reconocimiento y redistribución, ¿no? Y por último, dos temas o un tema final, digamos, ¿no? ¿Cómo construimos hoy día en este contexto, desde nuestra historia, con las preguntas que tuvimos durante la dictadura, con las cosas que permanecen como talante, como sello nuestro transhistóricamente, y con los desafíos nuevos que tenemos en el mundo que estamos viviendo, cómo resignificamos nuestra identidad cristiana? Es decir, seguimos llamándonos izquierda cristiana, por lo tanto, la gente nos pregunta, digamos, ¿qué significa eso de cristiana? ¿Por qué una izquierda cristiana? ¿No? Quizás lo teníamos bien fácil de explicar en los años 70, 71, durante la Unidad Popular y durante la dictadura. Hoy día lo tenemos más difícil de explicar, ¿no? ¿Cómo resignificamos esa identidad cristiana como campo cultural y como un campo ideológico en disputa, ¿no? En disputa. No somos un partido confesional, pero tampoco podemos ser ajenos a los debates que se producen en el seno, comillas, de los espacios, comillas, llamémoslos ideológicos confesionales, el fundamentalismo, por ejemplo, los neoconservantismos, en fin, esos debates necesitamos hacerlos y darlos ahora, ¿no? Y eso implica recartografiar los sujetos colectivos del cristianismo de avanzada hoy día, ¿no? Y la pregunta de la antigua Trinidad, digamos, ¿no? Es una pregunta que está vigente. Hoy día no es tan evidente que en un territorio popular, digamos, la Trinidad sea una expresión de una fuerza política y cultural como lo fue en los años de la dictadura. Parroquia, movimientos pobladores, derechos humanos, ¿no? Recartografiar los sujetos colectivos del cristianismo de avanzada, porque ahí tenemos, pienso yo, no solamente una audiencia, sino un campo de desarrollo político tremendamente potencial, ¿no? Y entonces terminamos con la cuestión de la presentación de la sociedad del partido, ¿no? ¿Cómo nos presentamos? Como partido, como movimiento cultural, a través de los medios, testimonios, territorios, en fin, ese es el tema que hoy día nos debe convocar. El Congreso fue un contribuyente, estamos esperando el documento final, seguramente nos va a generar, digamos, también ahí elementos de inspiración para enfrentar este tema
actual que tenemos como la izquierda cristiana. Ahora vamos a tener, compañeros, un momento de diálogo y vamos, aunque estamos en el contexto de una presentación, de una reunión online, vamos a intentar hacer lo que queríamos hacer presencialmente, con un grupo que iba a ser mayor, digamos. Y el formato va a ser el siguiente. Es también libre, cada cual puede opinar desde otra perspectiva, digamos, con otro formato, pero les pediría un poco si podemos seguir esta forma. Vamos a dar la palabra a 3 o 4 compañeros, no, tres compañeros o compañeras, que su tarea va a ser esta, ¿no? Responder a esta pregunta. ¿Qué le preguntarías hoy a la izquierda cristiana? ¿No? Imaginémonos que levanta la mano Mauricio, la levanta Fernando, la levanta Orlando y ya esos 3 compañeros hacen una pregunta a la izquierda. ¿Qué le preguntarías tú hoy día a la izquierda cristiana? Situando fundamentalmente esa pregunta, ojalá en los temas de visión política, ¿no? De cómo nos situamos hoy día en el mundo, ¿no? De las grandes definiciones. No vamos a entrar, les pediría a los temas coyunturales, ¿no? No ¿qué le pedirías hoy día a la izquierda cristiana frente al tema del secuestro del militar venezolano? Sino más bien preguntas relacionadas con la visión política. Entonces, voy a dejar de compartir. Y luego de esas 3 intervenciones, bueno, vamos a tener la posibilidad, todos los compañeros y compañeras que están presentes, de intentar responder a esas 3 grandes preguntas que nos van a hacer algunos compañeros, ¿no? Esto no está, no crean ustedes que tengo palos blancos, digamos, esto no está organizado, digamos. Se abre la posibilidad de que 3 compañeros, ¿no? Piensen un poco, si quieren, no es un tema que quizás lo resuelvan de inmediato, piensen un poco. Veo que está Luis Díaz directamente desde Francia, que está también incorporado a la reunión. Son bienvenidos los compañeros que están en Europa, junto con la compañera, veo si está todavía la compañera. No, Graciela, ahí está Graciela. Graciela. Bien, ¿quién quiere ser uno de los 3 compañeros? Julio, ¿estás, Julio, no? ¿Te veo o no te veo? Sí está, parece. Pero está Julio, sí, está. Sí está. Bueno, ¿quién quiere hacerle una pregunta a la izquierda cristiana? Bernardo, uno, ya está inscrito. ¿Quién otro quiere? Mauricio quiere hacerle otra pregunta a la izquierda cristiana. ¿Y quién otro quiere hacerle una pregunta a la izquierda cristiana? Y Julio, muy bien, Julio. Ya, perfecto. Bernardo, ¿cuál es tu pregunta para la izquierda cristiana? Sí, mira, pensando un poco en el escenario del país y del mundo, ¿no? El neofascismo, la irrupción del neofascismo, y pensando que la izquierda cristiana es un movimiento político, ojalá alguna vez sea un partido político. Yo me pregunto cuál es la estrategia y los grandes temas que en esta coyuntura hay que proponerle a la sociedad para influir, eh, para influir y dar pasos que mejoren la condición de los más desposeídos y los más pobres. En el fondo, cómo nosotros, a través de una propuesta coyuntural, pero clara, específica y con mirada de futuro, vamos a hacer una propuesta a nuestra sociedad y al resto de la estructura política. Muy bien, gracias. Anoté aquí tu pregunta para repetirla después, ¿ya? Bernardo, gracias por tu pregunta. Mauricio también se había inscrito para ser el tercero, el segundo, digamos. Sí, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, Muy bien. se escucha. Oye, la pregunta es la siguiente. Ya casi han pasado 53 años desde la fundación del partido, desde que, ¿no es cierto?, lo que usted, don Jorge, analizaba desde un comienzo. La pregunta es por qué en estos 53 años el partido solamente ha sido no más de 10 años, 15 años un partido legal político. O sea, menos de la mitad de su tiempo de fundación ha sido un partido
que ha sido, digamos, legal dentro de lo que es el concepto de los partidos de nuestro país, digamos. Esa es la pregunta. Las causas y motivos del por qué ha ocurrido eso. Muy bien, No alcanza Mauricio. el 30%. Vale. Anotado. Julio Vale. Sumaeta. Se escucha bien, ¿no es cierto? Muy bien. Ya. Bueno, el concepto que a mí me interesa es el precisar la contribución de la izquierda cristiana a la construcción de la izquierda. Y entiendo la construcción de la izquierda como una izquierda transformadora, una izquierda que asume desafíos no solo locales, digamos, sino también mundiales, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos en América Latina un debate súper importante como el que se ha realizado en la elección argentina, donde los resultados nos indican que la deriva de la sociedad puede ser bastante compleja y no necesariamente de nuestro agrado. Y que lo que nosotros queremos hacer, y siempre nos hemos definido en la izquierda en general, como una instancia que pretende desarrollar transformaciones en la sociedad, ¿cómo contribuimos a lograr esas transformaciones? Que no vamos a ser los únicos que las hagamos. Muy bien, gracias Julio. Bien, tenemos entonces tres preguntas y vamos a abrir entonces el debate. Las voy a repetir, digamos, en la medida que fui tomando los apuntes. Tenemos tres preguntas, ¿no? Dos preguntas generales y una bien precisa, digamos. Voy a leer primero las dos generales, digamos. La de Bernardo dice, ¿cuáles son los grandes temas que hay que proponer a la sociedad para incidir en el mejoramiento de la vida de los desposeídos? La segunda, que la plantea Julio, es ¿cuál es la contribución de la izquierda cristiana a una izquierda transformadora que hoy día tiene desafíos mundiales y locales y ante las derivas, yo le puse no democráticas, él habló de Milei, me imagino del neofascismo, del neoconservatismo, ¿no? O del libertarismo. Y la tercera, que es la de Mauricio, que es una pregunta ya mucho más directa, digamos, es ¿por qué en 53 años la izquierda cristiana no ha sido un partido legal? Y él, no sé si tomé bien el dato, digamos, no lo ha sido en menos de 10 años, digamos, según Mauricio, digamos. Bueno, esas serían las tres preguntas y ya abrimos el debate. Fernando, tú tienes que ir indicándonos los tiempos, digamos, si estamos en los tiempos. Yo tengo aquí que son... van a ser las 12, falta todavía 5 minutos para las 12, habíamos pensado terminar a las 10, a las 12:30, por lo tanto tenemos bastante tiempo todavía para conversar. ¿Sí? Fernando, sí. tú nos vas ayudando con los tiempos. Perfecto, yo aviso cuando estemos para terminar. En realidad habíamos pensado terminar a las 12, pero dado lo interesante del debate, podemos expandirnos un poco más y aquellos que tengan por compromisos pueden ir saliendo, digamos, pero en general han ido entrando más que saliendo. Así que démonos les pido que nos demos como plazo de término 12:30 y a esa hora cerramos, así podemos abordar las preguntas que resultan muy interesantes y las respuestas que deben ser más interesantes todavía. Pero yo aviso los tiempos. Dale, Jorge. Muy bien, a ver, entonces tenemos las tres preguntas, las podemos ir contestando en el orden que ustedes quieran, y aquí aceptamos entonces plena participación. Los que puedan, cuando hablen, abran la cámara, los que no pueden no lo hacen, digamos, pero sería interesante ver también los rostros de los compañeros y las compañeras. Carlos abrió su pantalla, no sé si quiere ya responder, ¿te está anotando? Sí, muy bien, Carlos. Carlos Alvarado quiere responder, Carlos, de todas maneras, ¿no? Oír una respuesta, muy bien, adelante. ¿Alguna de las tres o las tres, Carlos? También puede ser, las sí, tres. claro, pero idealmente una para darle tiempo a otros.
Tienes que prender tu Tienes micrófono, que activar el Carlos. micrófono. Saludar a todos los compañeros y compañeras. En este día llegué un poco atrasado, tenía algunas dificultades para poder ingresar a este, por tanto me perdí gran parte de la... Pero en realidad nada, yo prendí la cámara, pero no necesariamente quería esto contestar alguna pregunta. Pero me parece curioso un poco lo que dice Julio Zumaeta respecto de la izquierda en todo caso. Sobre todo porque la parte final de su alocución llama la atención. ¿Es la izquierda la transformadora o es la derecha que ha transformado la sociedad, en definitiva? Y nosotros no nos damos cuenta. Transformamos la sociedad y es un cuestionamiento que no se nos ha dado. Entre comillas, de los, digamos, de los fracasos, a mi modo de ver, de la socialdemocracia a nivel mundial, ha sido justamente el mantenimiento y la profundización del sistema neoliberal. Eso es desde la evidencia misma. Y ha transformado la sociedad perfectamente, pues la ha transformado en seres individualistas, en seres consumistas, en personas totalmente eh, poco gregarias, por decirlo de alguna manera, y eso lleva mucho la atención. Entonces creo yo que nuestra contribución, y lo dejo planteado como pregunta, tiene que estar más allá, digamos, de las izquierdas. Creo que debemos, nuestro camino debe ser un camino, no hablo del camino propio de Jaime Castillo Velasco, hablo nuestro camino debe ser distinto, digamos, a lo que plantean otras izquierdas que en definitiva, claro, transformamos la sociedad en la medida de o en función de qué. Por eso el tema ético, el tema de las utopías, yo creo que es tremendamente relevante. Nada más quería comentar, más que contestar, era básicamente. Gracias, Carlos. Compartir una idea. Gracias, Carlos. Gracias. Juan Carlos, ¿quiere decir algo? Prende tu micrófono, Juan Carlos. Hola, buenos días. Disculpen. Igual pido disculpas, llegué atrasado, tuve que salir con mi hijo, pero alcancé a conectarme, aunque sea un tiempo. Bueno, no alcancé a escuchar todo, pero si bien es cierto, no somos un partido confesional, pero nos inspira en gran parte nuestro quehacer como partido la marginalidad de nuestra sociedad. Y es ahí donde debemos enfocar nuestro trabajo si queremos crecer como partido. Yo creo que los escritorios son buenos para debatir, como en este caso, pero también no hay que dejar de lado nuestro trabajo en lo social, en las bases. Por eso nosotros hemos apuntado a una máxima que la tenemos siempre presente, que en la medida hay que ser y no parecer. Entonces, por lo tanto, y nosotros tenemos un trabajo hasta el momento bastante bueno en las poblaciones, en donde estamos haciéndoles talleres a las comunidades, y eso yo creo que es donde debemos encaminar, disculpen, el trabajo de la izquierda cristiana. Y lo he hecho, he subido algunas notas de nuestro trabajo en las poblaciones, y también he subido algunos trabajos que hacemos constantemente con la unidad de muralistas Camilo Torres. Por lo tanto, reafirmo eh, nuestra decisión de estar en el terreno con la gente más necesitada, con los marginales, hoy día con los volados, con la gente que no tiene oportunidades. Es ahí donde nosotros como equipo enfocamos nuestro quehacer diario. Así es que los insto a seguir por ese camino y, y seguir con nuestra esperanza cristiana socialista.
Eso nada más, disculpen que me ha salido un poco del tema, pero quería plantear esto. Muchas Muy bien, gracias. Juan Carlos. No, estás en el corazón del tema, no, no te has salido de ningún tema, de ningún corazón. Bien, tenemos las tres preguntas planteadas. ¿Quién quiere hacer alguna contribución a estas preguntas que son de orden bien decisivo, sobre el presente y el futuro de la izquierda cristiana? Jorge, a mí me gustaría sí, intentar. Muy bien, Fernando. A mí me gustaría Fernando, intentar dar adelante. una respuesta, digamos, porque un poco abordar las tres preguntas, pero creo que de algún modo incluía en la pregunta que hace: ¿cuál es la estrategia y cuáles son los grandes temas que tenemos a la sociedad en la perspectiva de su transformación? Yo creo que una de las cuestiones es que nosotros sí tenemos que ser capaces de realizar un análisis de la situación específica en que nos encontramos como sociedad chilena, latinoamericana, como sociedad mundial. Y en ese sentido rescato lo que plantea Carlos, es decir, nosotros no estamos en una situación de triunfo, estamos de lo que representó la década del 60, en que había todo un proceso revolucionario que no tiene que ver con las armas, sino que tiene que ver con esta idea de parar el mundo que me quiero bajar, ¿no? O seamos realistas, pidamos lo imposible, que se expresaba a través del hipismo, la revolución de las flores, la revolución cubana y una serie de movimientos revolucionarios que se dan en ese contexto. Obviamente, si ha habido alguna revolución, es la revolución del capitalismo, que ha sido capaz de consolidarse como sistema, no solo económico. Yo diría que lo peor del capitalismo tiene que ver no con su economía, tiene que ver esencialmente con su cultura. Entonces, ahí yo creo que tenemos que ser capaces de hacer el análisis crítico respecto de la situación específica que nos encontramos. No se te escucha, quedaste paralizado, Fernando. Está un poco inestable. Fernando, estás paralizado. Puedes mejorar la conexión si apagas la pantalla y pones solamente el micrófono. A ver, voy a apagar la pantalla. ¿Se me escucha mejor? No te escuchamos. Bueno, no te escuchamos. No, ya, entonces doy la palabra a ver si puedo termino, pero termino el análisis. Sí, porque no te escuchamos bien. Muy bien. Bien. ¿Algún compañero o compañera quiere agregar algo hasta estas grandes interrogantes? César parece que está pidiendo la palabra. César Gallegos. Pablo, sí, te escuchamos. Compleja y que tocan aristas diferentes. Que nuestro posicionamiento tiene que estar no solamente pensando cómo mejorar la vida de los más pobres, sino mejorando la vida de los más pobres. Y yo creo que eso es parte de las estrategias de las comunidades cristianas de base y tiene que ver fundamentalmente con pensar en la unidad social y política del pueblo, pensar en que no hay izquierda
política, si no hay izquierda social, es decir, nuestro posicionamiento en terreno, en la base. Y para eso yo creo que en esta primera cosa creo que hay tres cosas muy importantes para nosotros como organización a nivel interno. Primero, la unidad. Nosotros tenemos que ser capaces de gestar un proceso de unidad interna que nos favorezca, que nos facilite eh, el salir a trabajar en las comunidades locales. El segundo es la formación. Yo creo que si no nos formamos, porque la cantidad de temas que hoy día Jorge nos ha puesto son inmensos, o sea, desde temas que tienen que ver con el capitalismo, el socialismo, la unidad de la izquierda, la economía, el medio ambiente, etcétera. Entonces, hay un segundo desafío que tiene que ver con la formación. Y yo creo que el tercero tiene que ver fundamentalmente con nuestra organización interna, formación, organización en pequeños núcleos, CPS, que nos faciliten el poder coordinar nuestro trabajo de base y también nuestra formación. Eso en cuanto al tema de la estrategia. El segundo tema que nos ponía Mauricio es un temazo. Yo creo que hay que hacer una reflexión. Jorge tiraba algunas pistas hoy día en la mañana de por qué hemos sido legales tan poco tiempo. Eh, y por qué, además, cuando hemos sido legales, hemos abandonado en algunos casos nosotros mismos la legalidad, algunos compañeros pasando a otros partidos, otros compañeros o ex compañeros transformándonos en izquierda ciudadana. Bueno, yo creo, partidos instrumentales como el Partido País, en fin, yo creo que amerita quizás una sesión específica para poder analizar mejor este debate, ¿no? Y finalmente una, una idea sobre lo que planteaba Julio. Yo creo que nuestra gran contribución a la izquierda es no olvidar nuestro primer amor, como se dice en jerga cristiana, ¿no? Eh, que es estar y trabajar permanentemente donde tenemos que estar, que es en la base, que es en los territorios, que es en las organizaciones sociales. No sé si es esa Santísima Trinidad que nos decía Jorge Osorio. Las parroquias hoy día han cambiado, en fin, las comunidades territoriales están muy de capa caída. Hay que mirar un poco las comunidades que se generan a través de Internet, ¿no? Que pueden ser también muy interesante en ese sentido, de mirar otra forma de comunidad que no es solamente la física, sino que la virtual. Y ahí yo creo que hay algo que pensar un poquito más, pero nuestra contribución tiene que estar fundamentalmente en nuestro trabajo de base. Yo creo que esa es la mayor contribución, participando en las mesas en las cuales podamos estar. Eso. Muy bien, gracias. Gracias, Pablo. César, ahora sí te escuchamos. ¿Aló, me escuchan ahora? Te escuchamos bien. Bueno, saludo a los compañeros asistentes, muy agradecido de la exposición que recibimos. Alegría poder hacer el esfuerzo de revisar en pocos minutos un largo viaje, la larga jornada, con tanto concepto amarrado y tan bien articulado. Así que agradezco a Jorge la presentación, la forma de pensar, la exposición ordena bien 52 años. Así que agradecido por el esfuerzo y por la síntesis. Las preguntas que se formulan, a mí me tengo la tendencia a responder a las tres preguntas desde un acercamiento a la praxis, al concepto de praxis, que en el partido a ratos va desdibujándose, y una praxis que es entre dos conceptos que son intelectualizados, pero muy vividos en la práctica, en el andar con la gente, que tiene que ver con los conceptos de opresión y el concepto de liberación.
eso aportamos a la izquierda, esos son los temas que están fundamentalmente presentes. Desde esa misma óptica tendería a formular una primera respuesta a la pregunta ¿por qué no hemos sido legales? ¿Cierto? Por la imposibilidad también de suscitar las mayorías importantes en la crítica a la opresión y a la liberación que tiene la izquierda cristiana. No hemos sido capaces de suscitar una fuerza mayor, incluso donde el opresor encuentra razón a los procesos de liberación. Creo que ahí hay una incapacidad más intelectualizada. Creo yo que estar en terreno, estar en la base, es un acto de enfrentar en el diálogo, en el dialogar con el otro, el concepto de opresor, oprimido, el universo vocabular, como diría algún intelectual latinoamericano, que inicia primeramente ese proceso de educación popular que tende hacia la liberación. Creo yo que los conceptos de opresión y liberación se constituyen en programas políticos importantísimos que dentro de la izquierda cristiana a veces hemos perdido esa semántica, la semántica más propia, más rebelde, que dio sentido y que yo creo que es necesario que nosotros podamos retomar con mayor fuerza. Estar en el terreno es estar en la lucha por la opresión, con el anhelo de esa esperanza de liberación. Entonces, los conceptos de liberación y de opresión también aparecen como muy antiguos dentro del partido, pero cuando los enfrentamos a preguntas como las que nos acaban de hacer, surge en esa forma. Me surge a mí, digamos, que la respuesta a las tres preguntas tienen que estar articuladas en esa manera de entender, a condición de no entenderla como un acto intelectual, la liberación como un acto intelectual o la opresión como un acto de clarividencia intelectual, sino que praxis social. Yo creo que el poblador o la persona que nosotros, este sujeto al cual tenemos que redefinir, es capaz de entender cuando es sujeto de opresión y es capaz de aspirar a la liberación. Está en la esencia, digamos, del sujeto político al cual nosotros aspiramos representar, pero fundamentalmente somos. Yo creo que la izquierda cristiana tiene una oportunidad maravillosa de subvertir las estructuras de dominación, de suscitar la esperanza por la liberación, porque el discurso no ha caducado, el discurso inicial no ha sido vencido en el corazón de quien entiende que la opresión es deshumanizante y quien busca liberación. Entonces, a partir de esa construcción, yo me acerco a las tres preguntas con el entusiasmo y la alegría de estar hoy día aquí con ustedes, en las comunidades, en la calle con mis vecinos, haciendo y caminando con mi frente. Yo siempre hablo de que yo trabajo mucho con mis compañeros de barrio, haciendo y construyendo esperanza. Hoy día, por ejemplo, estoy en el mundo campesino, donde están mis papás, que hoy día tenemos una conversación muy significativa a las 6 de la tarde sobre el reencuentro de la antigua vuelta de mano, y vamos a conversar con 50 campesinos autoconvocados, sin liderazgo, a partir de esa visión. Entonces, esa es mi apuesta, compañero, y muchas gracias por su presentación. Gracias, César. Ahora sí que podemos retomar con Fernando. Fernando. Aquí estoy. Gracias, Jorge. Mira, no sé hasta dónde se me escuchó lo que estaban desarrollando al principio, pero para hacer una síntesis, había dicho que parecía muy importante hacer una evaluación que fuera lo más crítica posible y que pudiera ser capaz de determinar el estado específico en que como izquierda cristiana y como izquierda en general nos encontramos.
Y en ese sentido yo creo que hay una falencia grande, hay una falencia muy grande y hay una confusión grande respecto a cuestiones que son muy centrales. Juan Carlos hablaba de los escritorios, ¿ya? Del trabajo en el territorio, cosa que a mí me parece que es fundamental el trabajo en inserción. Nosotros hemos llamado o hemos invitado a llamar militar desde lo cotidiano. ¿Pero qué significa eso? Que tú también desde el escritorio puedes militar, porque también desde allí se puede hacer un trabajo específico, que no podemos pensar, porque sería un error, que solo la militancia es en los territorios. Es decir, profesor en escuela, en su escritorio de profesor, también puede construir otra sociedad desde allí, digamos. Un escritor desde su paper, como se dice hoy día, o un intelectual desde su paper, también puede construir otra sociedad, hacer otro mundo diferente. Y está obviamente en un escritorio. Entonces, lo cotidiano es lo que nos lleva al de nosotros. Si somos, No te estamos escuchando, Fernando. escucha que no viene. Y a ver, déjame apagar la cámara. Sí, ahora te escuchamos bien. Ahí, ya. De nuestros espacios donde nosotros desarrollamos nuestra militancia. Toda la militancia desarrollada en todos los espacios específicos es importante para el proyecto que nosotros tenemos. Hay dos cosas que nosotros no podemos hacer. Uno es dejar de responder preguntas que son claves. Por ejemplo, ¿qué significa estar en la base? ¿Qué significa estar en los territorios? ¿Qué vamos a hacer o decir allí en esos territorios? ¿Vamos a ir en la perspectiva de pobrecitos los pobres, que nosotros les vamos a enseñar el camino? ¿O vamos a integrar desde allí, construir? Yo creo que las experiencias nos dicen de que se han cometido esos errores, de ir a los territorios, a las comunas o a las poblaciones, a proyectar esto, pobrecitos los pobres, nosotros vamos a orientarlos y guiarlos porque nosotros tenemos las capacidades intelectuales, organizativas para... A mí me parece que eso evidentemente constituiría un error. Lo fundamental de la pregunta, digamos, nosotros tenemos tareas específicas que podemos hacer en cada espacio, en cada momento que encontremos. Por ejemplo, la importancia del pensamiento y de la reflexión crítica y de las ideas. Rescatar la importancia de lo colectivo, rescatar el valor de la política, la realización de la economía, que todos... No se te está escuchando bien, Fernando. Internet, no. Lo escribiré y lo escribiré y la haré llegar. Ya, Jorge, te devuelvo la palabra. Ahí me callo mejor. ¿Ya? Tienes que mejorar tu conexión. Sí, bueno, hay dos palabras pedidas, no sé si son antiguas o son nuevas. César y Juan Carlos. ¿Sí? ¿Son nuevas? No, yo no bajé. Es solamente bien breve. Juan Carlos, ya. Disculpa, solamente para ratificar lo que dije en un comienzo y que al parecer no fue bien entendido por Fernando. Yo dije que el escritorio era tan importante como lo es en esta ocasión. En esta ocasión estamos reunidos para hacer un trabajo futuro, para posicionarnos, para enreglar el trabajo de la izquierda cristiana. En fin, nos sirve el escritorio. Y eso lo dije, debe estar grabado. Pero también es importante estar en la población, estar en las bases. Entonces, las dos cosas son importantes. Fernando, no es solamente de que es innecesario el escritorio, no, es muy necesario, pero también es tan necesario el otro, estar con la gente que más necesita y no es
ir a abrazarlo y después volver a mi casa, a la comodidad de mi casa. No se trata de eso tampoco. Nosotros entendemos que la teología de la liberación va por ese camino. Cuando leemos al teólogo marginal Ronaldo Muñoz, por ejemplo, nos basamos en eso. Él no se sienta en un escritorio, no, va y está con la gente que más lo necesita. Entonces, es un poco ese es lo que nosotros planteamos, el estar ahí con ellos y no llevarles una bebida o una galleta y después volver a nuestra comunidad. No es eso. Nosotros tratamos de que estos compañeros vayan creciendo al igual en conjunto con nosotros, porque para nosotros también es un crecimiento al estar con ellos todas las semanas ahí. Gracias. Gracias, Juan Carlos, por la explicación. Les hago notar que nos quedan 10 minutos, solo 10 minutos. Mira, Fernando, tenemos, si no me equivoco en el orden, Mercedes, Mauricio y Bernardo. Bernardo Astudillo. Sí. Así que no sé si César pidió la palabra de nuevo o se le quedó la mano ahí extendida. Bueno, vamos por orden. Mercedes, Mauricio y Bernardo. Y ahí vamos a ir terminando. Sí. Nos quedan 10 minutos. Mercedes, adelante. Cortito. Bueno, hola a todos los que se incorporaron más tarde y mi pregunta, más que pregunta, dice relación con lo que nos mueve a estar en esta instancia, en esta izquierda cristiana. ¿Qué nos ha motivado a estar acá? ¿Qué nos hizo salir de otros espacios y que nos ha mantenido con la esperanza de que vamos a ser sólidos y que estamos trabajando para ello? Creo que esa es un cuestionamiento personal que podría llevarnos también a ver en qué espacio y de qué forma estamos haciendo que la izquierda cristiana tenga eco, tenga resonancia en un mundo que está completamente fuera de la espiritualidad, no sé si de la espiritualidad, pero sí de la religiosidad. ¿Cómo hacemos espacio? ¿Cómo hacemos eco como izquierda cristiana, con un apellido que tiene un contexto muy explícito? Haciendo también resonancia a lo que dice Fernando Astudillo, ¿no? Que en todos los espacios podemos hacer algo. ¿Qué representatividad tenemos nosotros como personas? ¿Cómo hacemos o cómo somos izquierda cristiana en los espacios que nos toca estar? En el trabajo, en la comunidad. Somos un partido comunitario, debemos serlo, porque el Nazareno fue comunitario y nuestro sin ser confesional, el ser de apellido cristiano nos motiva también en un contexto específico a un ser como persona. Solo eso. Gracias, Mercedes. Mauricio. Gracias, Jorge. Mira, la pregunta mía, la verdad que tenía un trasfondo que tiene que ver con un tema de lo que hablaba un poco César, que es la praxis, digamos. Yo percibo, pero es una percepción, digamos, que puede estar equivocada, de que hay un planteamiento que es fundamental. ¿Queremos ser un partido político o queremos ser una fundación de ayuda social? ¿Ya? Entonces, de repente, todo lo que se habla, todo lo que de alguna manera se explica, tiene que ver es que cómo ayudamos a los pobres. Y la verdad que yo creo que un partido político tiene que hacer que no existan los pobres, no cómo hacemos comedores, cómo hacemos ollas comunes, cómo ayudamos, entretenemos a los niños. Y no digo que no sea válido, pero un partido político tiene que evitar que existan los pobres. Tiene que evitar que la gente de Valparaíso, de las poblaciones, de las tomas, se haya quemado. Y eso se logra con leyes. Y las leyes se dictan en el Congreso. Y en el Congreso están con los diputados, con los senadores, con los alcaldes. Entonces, yo creo que la izquierda cristiana tiene que apuntar hacia ese lado, hacia el tema concreto, porque si no nos demoremos en ser un partido político y seamos una fundación de ayuda social y cultural a los pobres, a la gente que sufre. Y nos preocupamos de cómo los ayudamos, ¿no es cierto?, con todas las que siempre salen a relucir, las CPS, las Comunidades para el Socialismo,
que son ayudas concretas a la comunidad. Pero para eso no necesitamos un partido político. O sea, necesitamos fortalecer la CPS y ser una gran fundación que ayude a la CPS. Pero si queremos ser un partido político, tenemos que hacer un cambio, ¿no es cierto?, importante, porque hay que priorizar. Entonces, ¿qué queremos, digamos? ¿Priorizar la CPS o priorizar la constitución de un partido político? Por ahí lo dejo, porque sé que esta cosa, y nos quedan 4 minutos, y por eso quise decirlo al final, para que no me digan nada en 4 minutos, digamos. Gracias. Muy bien, Mauricio. Gracias, Mauricio. Sí, estamos en la hora para respetar. Tenemos a Pablo, tenemos a David, porque ya... Bernardo pidió la palabra. Bernardo antes. Sí, Bernardo, no, porque ya Cristian tiene lista la parrilla, así que tenemos que irnos para allá. Sí, claro. Si no me equivoco, tiene que ponerlo un poco más, sí, porque somos varios aquí. Sí, Cristian. Ya, vamos entonces con Pablo. Sí, no, muy breve y comentando, yo he puesto algunas cositas aquí en el chat, pero creo que hay una concepción de entender a la CPS que debiésemos también conversar en otras sesiones eventualmente. Las CPS son espacios de planificación del trabajo político, son espacios de formación, son espacios de análisis de coyuntura, no son equipos que para tal bienestar. Entonces, cuando Mauricio nos dice un partido tiene que hacer que no hayan pobres, bueno, justamente lo que hace uno en el trabajo social es fortalecer las capacidades de los oprimidos para que sean ellos mismos quienes sean grandes gestores de su propia salida de la opresión. Entonces, cuando uno trabaja fortaleciendo el tejido social, lo que está haciendo es poniendo base para que efectivamente sean aquellos que han sido nombrados aquí como los pobres, los oprimidos, etcétera, tengan mejores condiciones para luchar por su propia liberación. Nosotros no vamos a generar la liberación de otros, nosotros somos también oprimidos en muchos sentidos. Entonces, el trabajar en la base, el articular lo social, es justamente fortalecer las capacidades de aquellos que son las principales víctimas de este mismo sistema. Eso no tiene nada que ver con ir a entregar un helado o un regalo a una población. Eso es una cosa que uno puede hacer como una estrategia de acercamiento y también con un gesto solidario que no es menor. Gracias, Pablo. Bernardo, habías pedido la palabra. Sí, justamente, sí. Gracias. Oye, yo voy a decir que pedí la palabra para contestar mi propia pregunta, ¿no? O para presentar alguna idea. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Bueno, mira, a mí me gusta mucho una frase de Gabriela Mistral que dice simplifica sin restar esencia. Por tanto, yo creo que en términos de estrategia, lo que tenemos que hacer es con un trabajo territorial y con un trabajo no territorial también. Hoy día tenemos un espacio que es virtual, que son las redes sociales. La derecha ganó el plebiscito del 5 de septiembre en las redes sociales. Ahí lo ganó. Ahí está su triunfo. Y nosotros nos olvidamos. O sea, hay un trabajo territorial, pero hay un espacio virtual que es tremendamente importante. Y en ese trabajo virtual yo creo que hay que hacer lo que dice Gabriela Mistral, simplificar sin restar esencia. Señalar primero que nosotros somos un partido que seguimos el humanismo de nuestro Señor Jesucristo, que propone la justicia, la libertad para las personas, la construcción de comunidad, la organización, y podemos conseguir o estructurar una serie de valores que son los valores que nosotros llamamos socialistas. ¿Ya? Pero yo se lo plantearía a la comunidad de otra forma, indicándole lo que somos en la práctica. Y me centraría en 5 temas. Primero, lo que queremos en el futuro es la mejora de las pensiones para los ciudadanos a través de la solidaridad. Decirlo directamente y decirle también que la solidaridad, porque hoy día está muy en boga, no, la plata es mía, no. ¿Qué te conviene más? ¿Un sistema solidario que va a mejorar las pensiones para el 70% de los chilenos? ¿O la plata es tuya para que te la entreguen de 200 lucas cuando tengas 70 años y tengas que seguir trabajando? Yo creo que hay que ser bien práctico para la mayoría de la población en Chile que
tiene ingresos bajo los 500.000 pesos. Pensiones, salud, un sistema único donde un ciudadano chileno se puede atender en Las Condes o en el consultorio Cachiyuyo. Educación, eh, poner la educación ya no como un deber social, o sea, perdón, un deber estatal, sino un deber social. Todos educamos, porque hoy día hemos avanzado, yo soy profesor, hemos avanzado, pero tenemos un gran problema que las comunidades escolares son islas en medio de una tormenta que es nuestra sociedad. Seguridad, hay que plantearnos una mirada de la seguridad distinta a la eterna dictadura de la derecha y la eterna represión de la derecha, que parece que eso fuera la única forma de solucionar el problema. Y finalmente, una reforma económica que implique mayores ingresos para el Estado, a través de dos vías, digo yo. Yo no sé si saben que la reforma que hizo Lula da Silva en Brasil permitió una recaudación histórica, aumentó inmediatamente en el 7%. Y esa reforma es a los más ricos, una reforma impositiva a los súper ricos de Brasil. Y eso aumenta de un mes a otro 7% la recaudación del Estado. Y otra, algunas intervenciones económicas que tengan que ver con las grandes empresas que surten al país de enorme riqueza. Me estoy refiriendo específicamente al litio. Yo creo que hay que nacionalizar el litio como se nacionalizó en su momento el cobre. Eso, gracias. Gracias, Bernardo. Bien, vamos a ir terminando. Tenemos David y César que han pedido la palabra y ahí le cedemos a Fernando para que terminemos la sesión de hoy día, ¿no? David, adelante. Sí. Buenas tardes, compañeros. Estaba escuchando los comentarios, las conversaciones bastante interesantes. Y bueno, me llamaba la atención los últimos temas planteados respecto como al actuar político que debería tener el partido. Y escuchando lo que decían tanto el compañero Mauricio y el compañero Pablo. Veo que la pregunta que ellos plantean o el dilema está en qué es lo que debe tener como objetivo la IC como partido, si acaso participar en lo que sería como una política marginal del oficial, como de lo que se hace oficialmente en política, o si acaso va como por el hacer la política a la manera de la institución. ¿Ya? Y bueno, sobre ese punto, retomando las palabras de los ambos compañeros, claro que las comunidades por el socialismo son como espacios de resistencia donde se hace política, ¿no? Pero también la izquierda nació con una vocación de ser un partido revolucionario, según lo que yo he entendido, he escuchado de varios compañeros históricos, compañeros que han estado en los principios del partido, nació con esa vocación de ser un partido revolucionario, lo que significa que va por esa conquista del poder, entendiendo que si va a pelear una candidatura o si va a buscar, no sé, la inscripción partidaria en los sistemas legales, no lo hace para servirse del poder, sino para buscar la conquista en pos de la liberación de los trabajadores. O sea, nunca va a ser similar un proceso, por así llamarlo, como institucional de este partido, similar a lo que otros partidos de como las fuerzas progresistas de este país hacen y tienen esa práctica hoy en día, ¿no? Que han caído todos en prácticas socialdemócratas, en donde ya no se busca una transformación revolucionaria, sino que más bien una administración del poder. Y eso es lo que entiendo distingue este partido en caso de que tomara un camino institucional. Ya no es para servirse al poder, porque también sabe de que en la marginalidad de la política institucional los esfuerzos no son suficientes para generar esos grandes cambios. Como decía también el compañero que estaba dirigiendo aquí el compañero Jorge Osorio, en esas discusiones como del quiebre que tuvo el partido, se mantienen a día de hoy. Pues, o sea, todavía está la disyuntiva de cómo se debe trabajar,
¿ya? Pero es interesante ver cómo estas temáticas se siguen dando, como dándole la vuelta, y ver que no se olvidan esos rasgos como originales del liceo. Y bueno, más que nada era agregar esos pequeños comentarios. Gracias, David. Vamos a terminar las presentaciones con César, que pidió la palabra. Gracias. Gracias. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escuchamos bien. Dos cosas quiero decir. Una, contestar en los 4 minutos al compañero Mauricio que la respuesta es partido político, no es la lógica que lo está planteando. Y un segundo punto que quiero decir es, a partir del mismo comentario que había hecho en estos conceptos de praxis, una de mis debilidades que yo tengo y que puedo hacer extendido a la visión de la izquierda es desmontar, desbancar la posición bancaria en el hacer política. Yo creo que a mí que estoy en esa lucha me cuesta hacerlo. Estoy hablando cuando trabajamos en el territorio, trabajamos en la política o donde estemos. La concepción bancaria la entendemos. Creo que es una de mis debilidades que veo también como vicios en la izquierda. En la medida que seamos capaces de desmontar la visión bancaria, quizás podríamos comenzar realmente a hacer un proceso de liberación. Pero la primera tarea en este momento de la izquierda cristiana actual en este proceso, creo yo, es desbancar abruptamente la posición bancaria, compañero. Gracias. Gracias, César. Bien, compañero, estamos terminando la sesión. Fernando va a cerrar, digamos. Ya, espero que se me escuche, pero para hacerlo breve, son muchos los ejemplos en la historia donde las minorías son capaces de constituirse en mayoría y producir grandes transformaciones en la humanidad. Yo tengo la convicción que la izquierda cristiana pertenece a la ética, a esas minorías abrámicas, como decía el del Cámara, que son capaces de producir esos fenómenos de transformación, y nosotros tenemos el privilegio de participar de la belleza de ser izquierda cristiana. Yo los invito a abrir los micrófonos y a brindarle a Jorge por su generoso trabajo y por su magnífica presentación de hoy un gran aplauso, y con eso nos despedimos y quedamos convocados para el próximo encuentro de capacitación de la izquierda cristiana. Compañeros, espérense, no terminen todavía, no se vayan todavía. Cristian, estamos listos, ¿eh? Para allá vamos. No escondan la parrilla ahora, porque durante toda la sesión ahora la está escondiendo. Para allá vamos. Mira, habíamos con Fernando, y lo vamos a hacer cuando tengamos las sesiones presenciales, queríamos que cada sesión tuviera algún material de lectura, ¿no? Entonces yo había pensado en 2 textos. El de Bosco, digamos, el libro, ¿no? El libro de Bosco con sus artículos, que se los recomiendo. Es un libro que está impreso. No sé si estamos autorizados a distribuirlo digitalmente. Yo creo que no, porque si lo distribuimos digitalmente, entonces no se va a vender. Y el otro libro que yo recomendaría, eso es un poco más gordo, y yo lo tengo digital, por lo tanto, quienes lo quisieran tener a la vista, me lo pueden pedir, que es el libro de El Tao de la Liberación, de Leonardo Boff, que en mi entendimiento es una muy buena manera de plantear lo que implica hoy día para los cristianos de avanzada, los cristianos de izquierda, sus desafíos frente a la política, a los temas del mundo, digamos, a la crisis ecológica, en fin. Entonces, si algún compañero quiere tener este material, o a través de Fernando o a través de mi correo, me lo pueden pedir. Y entonces estaríamos, mira, estoy viendo aquí a Luis Díaz, que ya está muerto de frío porque el invierno no se va todavía en Francia, y nos vamos donde Cristian. Ha sido un gusto, que tengan una buena tarde. Chao, Jorge, gracias.
Adiós. Ya, un abrazo, que esté muy bien, gracias.